pueden hacerlo. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 5 hasta versículo 13. Dice así de esta manera, Hebreos 12, 5 hasta el 13. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, teníamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Oramos. Amado Dios, deseamos honrar tu nombre una vez más en esta mañana. Glorifica tu persona, la persona de Cristo. Y al considerar un tema tan particular como es la disciplina en el hogar, deseamos poder comunicar con precisión y exactitud los principios bíblicos para que los padres estén equipados en nuestra iglesia, saber cómo poner en práctica esta forma que has preparado para trabajar y moldear el corazón de las personas, de los hijos en manera particular. Así que deseamos tu gracia obrando y hablando más allá de lo que hemos de decir en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final de lo que estaba preparado para este año acerca del tema de familia. Nos queda este y el próximo mensaje y bueno, ahí ya dejaremos descansar el tema hasta el año que viene, Dios mediante, a menos que un pasaje que estemos tocando por allí hable de familia, lo abordaremos, pero como tema, hasta el año que viene no volvemos y ya, si Dios no tiene otra cosa, nosotros ya estaremos hablando de consejería para los hijos, en especial, no solo los chiquitos, porque los hijos pequeños precisan consejería de los padres, cada indicación que le dan es un consejo para los hijos, pero especialmente los hijos grandes, ¿no? Los adolescentes y los jóvenes precisan de la consejería de los padres. Bueno, eso el año que viene. Vamos a concluir la temática durante este año, abordando lo que ya hemos anunciado en otros momentos, que es la disciplina correctiva, ¿sí? Y he titulado este mensaje, la disciplina, un acto de amor con mala propaganda. Estaba pensando, qué mala propaganda que tiene la disciplina, ¿verdad? La disciplina correctiva. Cuando se menciona nomás disciplina, el pensamiento primario es algo negativo. Bueno, el texto que vamos a ver hoy, entre las cosas que nos enseña es que es un acto de amor. Y no lo vemos, especialmente los hijos no lo ven así. Y no se espera que principalmente lo vean así. Lo vemos después como un acto de amor, cuando ya crecimos y nos acordamos y nos damos cuenta qué bueno que fue que me corrigiesen en esto, aquello, porque si no, que hubiese sido de mí. Y ahí vemos recién que es un acto de amor. Bueno, de esto habla el texto, entre las otras cosas, ¿verdad? Toda la crianza, queridos hermanos, la crianza de los hijos en el hogar, se mueve dentro de estas dos esferas. O sea, toda la etapa de crianza, desde los 0 hasta los 15, 18 años, 20, más o menos por ahí, según si no se van antes, sino después los hijos de la casa, porque mientras los hijos estén bajo el techo de los padres, es tarea de los padres seguir su tarea de enseñanza. Claro, no va a enseñar a alguien de 20 como si tuviera 5, pero sigue la tarea, hasta que los hijos se independizan y se van de la casa, ¿verdad? Pero toda la crianza, entre toda esa etapa, la edad de una persona, se mueve dentro de estas dos cosas, instrucción y corrección. Siempre va a ser así, instrucción y corrección. Hay otras cosas más, sí, pero todo está englobado dentro de estas dos cosas, instrucción y corrección. Y ya hemos hecho un énfasis nosotros en la instrucción piadosa, tomando como referencia 1 Timoteo 4:7, ¿verdad? Y ahora vamos a considerar este domingo y el que viene con la ayuda del Señor, lo que es la corrección, ¿sí? O, como solemos llamarlo, disciplina
en este sentido es correctiva, ¿sí? Disciplina correctiva, disciplina piadosa, diciendo bajo este enunciado. Este es el tema de esta mañana y que va a abarcar el de la semana que viene. La crianza piadosa ejercita a los hijos en la disciplina correctiva. Ese es el enunciado para esta temática, ¿sí? Y lo podemos decir así tranquilamente incluir la disciplina correctiva dentro de un ejercicio de la crianza, porque justamente el texto que tenemos nosotros aquí, que hemos leído, ¿sí? En capítulo 12 de Hebreos, en el versículo 11 utiliza justamente la misma palabra que Pablo utiliza en 1 Timoteo 4:7. 12:11 dice así: y en verdad, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esa es la misma palabra en el griego que se utiliza en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7, que es ejercitarse, y que es de donde viene nuestra palabra gimnasia, como ya la hemos explicado más de una vez en la temática que vamos llevando, ¿sí? Es interesante que hay 4 veces que se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento, y el 50% de veces, de esas veces que se utiliza, o sea, 2, se utiliza hablando de la crianza. Y eso es interesante, ¿sí? O sea, que hay un énfasis cuando se habla sobre la crianza acerca de esa palabra ejercitarse, hablando de una dinámica del hogar, ¿verdad? Así que lo que nos está enseñando este pasaje, que habla precisamente sobre la disciplina, habla de la disciplina de Dios con los creyentes, y de ahí tomamos principios nosotros de cómo los padres deben ejercitar la corrección con los hijos, ¿verdad? Indica que la corrección debe ser parte de la dinámica de la crianza, ¿sí? Debe ser parte de esa rutina de crianza de los hijos. Eso es lo que nos indica esa palabra. Bueno, vamos a mirar nosotros y extraer algunos principios de este pasaje donde se habla de cómo Dios nos disciplina a nosotros los creyentes, para que los padres puedan tener pautas claras acerca de cómo, mejor dicho, por qué. El cómo lo vamos a ver la semana que viene, de por qué debe ser en realidad la disciplina correctiva parte de la dinámica de la crianza, ¿sí? Hoy damos argumentos, unos argumentos sólidos para darle el correcto sentido a la disciplina y sacarle esa fama que tiene de ser algo negativo, ¿no? Es algo positivo, y vamos a dar argumentos para eso, y la semana que viene hablamos del cómo, hablamos de la parte práctica de la crianza. Bueno, lo primero que vemos en el texto nosotros es lo que dije al principio. La disciplina correctiva es un acto de amor. Eso es lo que es la disciplina correctiva, es un acto de amor. Noten lo que dice versículos 5 y 6. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? ¿Por qué no debe desmayar el hijo? ¿Por qué no debe menospreciar ese momento de disciplina? Y ahí le da la razón, una razón muy alentadora, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El texto es claro, la razón por la cual el hijo debía adoptar una actitud, nosotros los creyentes debemos adoptar una actitud mansa y dócil ante la disciplina de Dios, sin menospreciar y sin desalentarnos, es porque es una muestra de amor de Dios para con los suyos, ¿sí? Es un efecto del amor de Dios. Y esto también es así y debe ser así en la crianza en el hogar. La disciplina es una muestra de amor para con los hijos. Ahora, no es el único texto en la Biblia que habla de la disciplina de Dios como una muestra de amor. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículos 4 y 5 así: reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. No está la palabra amor, pero la construcción gramatical de esa expresión nos lleva a nosotros a decir que está haciendo una comparación Moisés cuando escribe esto, diciendo que reconoce que Dios te castigó como castiga un padre a su hijo. ¿Cómo lo castiga un padre a su hijo? Con amor. Esa es la idea del texto allí, sí, que se habla del amor allí. Apocalipsis 3:19 dice otra vez esa expresión allí de amor relacionado con la disciplina. Dice: yo reprendo, castigo a todos los que amo. Sí, es una expresión de amor. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y Proverbios capítulo 13, verso 24, pero ya hablando de los padres con los hijos, dice así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Es muy fuerte la palabra. Es muy fuerte la palabra, porque dice que el que no quiere disciplinar, el papá que no quiere disciplinar a sus hijos, lo está aborreciendo, ¿sí? Vamos a explicar un poquito eso en un momento, pero está hablando más de que el papá se ama a sí mismo
más que a su hijo. Porque cuando no lo quieren disciplinar, está pensando más en sí que en lo que se produce en el hijo con la disciplina, ¿no? Más el que lo ama, desde temprano, lo corrige. Sí, es una muestra de amor. Así que la Escritura, cuando presenta el tema de la disciplina, lo presenta como un efecto del amor hacia los hijos por parte de los padres. Bueno, ¿por qué? Es lo que se estarán preguntando los hijos, ¿verdad? ¿Por qué es un acto de amor? Si a mí me humilla, me duele, ¿por qué es un acto de amor? No veo el amor ahí, me dirán los hijos, ¿no? No veo nada de amor ahí. Bueno, ¿por qué es un acto de amor? Bueno, en primer lugar porque es un acto de autonegación por parte de los padres. Cuando los padres deciden disciplinar a sus hijos, se están negando a sí mismos. ¿Sí? Se están negando a sí mismos. Y eso es amor. Negarse a uno mismo es amor. Por el bien de los demás, cuando uno se niega a uno, dice primero el bien del otro antes que mi bien, eso es amor, es autonegación, es el amor del Calvario. ¿Sí? Queridos hermanos, no es nada agradable tratar con lo peor de la naturaleza humana. Acá es cuando uno dice, bueno, acá hay que, este asunto vamos a ver, y acá hay que arremangarse, subirse los pantalones y empezar a caminar, porque cada uno se mete en terreno sucio. Tratar con lo peor de la naturaleza humana no es nada agradable. Y justamente uno disciplina, los padres disciplinan a los hijos, los pastores a los creyentes en la iglesia, y un empresario a los operarios en todo lugar donde haya liderazgo, hay disciplina, de una manera u otra, porque todas las personas que están trabajando en un lugar u otro se mueven, son pecadores. En algún momento tiene que haber corrección, o un maestro en la escuela. Es donde uno se arremanga y empieza a caminar sobre terreno sucio. Es así. Y no es nada agradable. A veces del lado del que recibe disciplina, mirá vos cómo está gozando de disciplinarme. No. Los que estamos en liderazgo, los padres en el hogar, el pastor en la iglesia, un maestro en la escuela, no quisiera nunca en realidad tener que llamar la atención. No tendría que ser ningún momento, ojalá pase eso, pero es cuando llegan los momentos que hay que hacer una corrección, donde hay un sufrimiento interno porque tenemos que tratar con lo peor de la naturaleza humana, que es el pecado. ¿Sí? Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Usted se está metiendo con lo peor que existe en el universo de maldad, que es el corazón de una persona. Es interesante como lo dice Jeremías. Bueno, no es nada agradable eso, no es nada agradable. Lidiar con la naturaleza pecaminosa de los hijos desde la disciplina correctiva, queridos hermanos, requiere mucho trabajo, dedicación, paciencia, firmeza y convicción. ¿Sí? Y por eso es que la disciplina correctiva desgasta mucho a los padres, porque eso es eso constante, durante muchos años tienen que estar haciendo eso, por lo menos durante 15 años. Al principio, los primeros años es sumamente desgastante porque son los primeros años donde no es que se le hable y ya entendió, a veces ni siquiera hace falta una explicación porque no lo va a entender. Pero después se vuelve más complejo cuando llega la adolescencia, ¿verdad? Los que todavía no llegaron a esa etapa con los hijos, les avisamos que no cante victoria hasta que no pase la adolescencia con los hijos, porque se vuelve más difícil todavía. Bueno, todo eso es muy desgastante. Por eso dicen que hay una edad para criar hijos. Hay una edad para criar hijos. Porque la cantidad de energía, las emociones que se requieren, el tiempo que esto requiere, hace falta que la persona pueda estar en una condición física, mental y además espiritual óptimos para poder enfrentar todo ese desgaste que demanda el disciplinar y corregir a una persona durante mucho tiempo. ¿Sí? Los que tienen varios hijos saben que con algunos hijos no es tan complicado como con otros, ¿verdad? Eso lo saben, eso pasa en cualquier lugar donde hay más de un hijo, ¿verdad? Así que a veces esto llevará mucho desgaste, perdón, no a veces, siempre llevará mucho desgaste emocional, físico y hasta espiritual. He visto, no quiero detenerme en muchas acotaciones, pero me vienen a la mente mientras hablo con ustedes varias cosas, pero he visto tristemente padres que han llegado a un momento que se han cansado y han tirado la toalla y han dejado de corregir a sus hijos. Y se nota la diferencia en cómo después eso repercute en la vida, el carácter y la conducta de los hijos. Dijeron, no, esto es cansador, no quiero más gastar tiempo. Y ni que hablar cuando se empiezan a ver problemas en medio de la familia, donde atrapa la atención de los padres, que ya no están tan abocados al tema de disciplina, sino que hay algo más grave y hay un descuido allí. Hay mucho desgaste físico, mental y emocional. Por eso es que esto es un acto de amor.
porque los padres se están entregando en cuerpo y alma para corregir a sus hijos. Es así, hermanos. Es cuerpo y alma entregado y desgastándose para poder corregir a los hijos y atender esto. ¿Sí? Es una ocupación sacrificada, por eso algunos padres prefieren ahorrarse el sufrimiento, la tensión y el desgaste, amándose más a sí mismos, más que a sus propios hijos, y dejarlos en disciplina. Porque requiere todo esto. No quiero este sufrimiento. Haz lo que quieras. Claro, en el momento le da una gran tranquilidad, pero cuando sean grandes, como dice Proverbios, va a tener mucho dolor. Porque no quiso hacer el trabajo cuando era más joven. ¿Sí? Ahora, nosotros vemos esta verdad de que la disciplina es un acto de amor porque esto es una autonegación, lo vemos en Dios mismo. Y me encanta esta expresión de Dios hablándole a su pueblo rebelde, ¿sí? En Isaías 46:4. Dios dice esto: aunque su pueblo era rebelde, el libro de Isaías comienza: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué hijos son estos, no? Los engrandecí y aún así ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué haría usted? Si usted engrandece a alguien, se le revela y al final dice: listo, ya está, anda por tu camino. Y Dios dice esto de ellos: y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Yo seguiré tratando con ustedes. Voy a seguir disciplinándolos porque los amo, pero lo voy a hacer hasta las canas. Obviamente Dios no tiene tiempo, Dios es eterno. ¿Qué usa Dios? Una expresión humana para decirle: mire, yo voy a seguir, no los voy a abandonar. Y aunque tenga que seguir y otra vez volver a disciplinarlos a ustedes, no voy a abandonar este amor que tengo por ustedes. Yo mismo, hasta las canas, os soportaré. Seguiré haciendo este trabajo con ustedes porque les amo. Interesante esa expresión de Dios allí, que es el reflejo realmente de lo que significa la tarea de disciplinar a los hijos. Requiere mucha autonegación porque es un gran desgaste por parte de los padres. ¿Por qué es una muestra de amor la disciplina? Bueno, no solo porque es un acto de autonegación, sino también porque es un acto de protección. ¿Sí? Es un acto de protección. Como todo ser humano, los hijos nacen con una naturaleza pecaminosa que los predispone a actuar en rebeldía contra Dios y contra su ley. ¿Sí? Eso está en todos nosotros. Todos nacemos, absolutamente todos nacemos con esa condición. Creo que Alice es la más pequeña en esta iglesia, ¿verdad? Bueno, Alice nació así, Leandro, con esa predisposición a rebelarse contra Dios y contra su ley. ¿Sí? ¿Dónde dice esto? Bueno, Isaías 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Bueno, yo acentúo esto que es tan obvio para un creyente que quizá tiene años, porque no es raro que me los he encontrado creyentes, mamás creyentes, que hablan de sus hijos como: no, es inocente, no hay maldad en mi hijo. Está lleno de maldad. Está lleno de maldad. ¿Sí? Así nace un ser humano. Tiene dentro de sí todo el potencial para hacer lo peor que se puede imaginar de una persona. ¿Sí? Todo ser humano tiene la capacidad en realidad para hacer todo el mal posible. Todos tenemos, hermanos, la capacidad para hacer todo el mal posible. Cada uno de los que estamos aquí hemos nacido con ese potencial. Todo el potencial para hacer el peor mal posible. En algunos casos Dios nos ha dado muestra hasta dónde puede llegar la naturaleza humana si no se le pone barrera. Tenemos un tal Hitler en la historia humana, entre los tantos que podríamos mencionar, como también Napoleón, hasta dónde puede llegar la maldad que hay en el corazón humano si no se le pone restricciones, si no se le pone límites. Y no es que al mirar a Hitler decimos: yo no fui como él. No, a él no le pusieron límites. Da gracias que a ti te han puesto límites para no llegar hasta ese punto, porque todos tenemos el mismo potencial, todos tenemos la misma naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hace Dios para controlar que todo ese potencial que hay en cada ser humano no llegue al extremo, no llegue a manifestarse en toda su plenitud? Bueno, uno de los medios, Dios utiliza al Estado, Dios utiliza una iglesia, Dios utiliza todas estas barreras de contención, pero uno de esos medios, no es el único, Dios utiliza para controlar todo el potencial maligno que hay en el corazón de un ser humano, es la disciplina correctiva, ejercida dentro del hogar.
Una de las maneras para ponerle el límite a todo el potencial de maldad que hay dentro del corazón de un ser humano es la disciplina correctiva. Y eso no lo ven de esa manera a veces los padres. Que esa disciplina que son responsables de ejercer está guardando al propio hijo y está guardando su entorno de lo peor que podemos pensar en la naturaleza humana, que lo peor que podemos pensar en el universo. Así lo dice Proverbios capítulo 22, verso 15. Dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Esa palabra necedad en Proverbios, lo hemos estudiado en su momento, es una manera que tiene el escritor de poder definir lo que significa la naturaleza humana. En Proverbios el necio es el incrédulo, el sabio es el creyente. Así está enseñado Proverbios. La necedad está ligada al corazón del muchacho, habla de su naturaleza pecaminosa. Más la vara de la corrección la alejará de él. Todo ese potencial que está dentro del niño, ¿sí?, del hijo, puede ser controlado por medio de la disciplina correctiva. Hablaremos de la vara la semana que viene. ¿Cuándo, cómo, de qué manera y todo eso? ¿Sí? Pero la Biblia habla de vara, hermanos. Recuerdo cuando yo conocí al Señor, visitaba familias cristianas, había una vara arriba de la heladera, en la alacena. Ya no se ven tantas varas en las familias cristianas y es triste eso. Es triste. Y incluso mencionarlo parece que para esta generación es como horrible. Y hasta quizás me sea, decir que digan que no soy tan popular, sino quizás YouTube me cancele por un tiempo. O Facebook, que parece que poner la palabra muerte es como herir sensibilidades, ¿no? Y aparece mu, punto, una arroba y todo lo demás para no herir sensibilidades. Pero la Biblia habla de vara como la manera de poder librar al hijo de aquello que es lo peor que existe en el universo, que es el pecado, y está en su corazón. Así que al colocar una barrera de contención mediante la disciplina para que el pecado no se manifieste en toda su plenitud, los padres protegen a sus hijos de las dramáticas consecuencias del pecado. Así lo dice Proverbios 23, 13 al 14, dice así: no rehuses corregir al muchacho. Sabe que este es uno de los grandes desafíos de los padres. Podríamos hacer todo un mensaje con esta expresión: no rehuses corregir al muchacho. Porque el primer desafío para los padres, especialmente con el primer hijo, la primera hija, ¿cuál es? No, se los digo porque me pasa a mí como pastor, no tenemos hijos, pero tengo hijos espirituales, y créanme que uno de los peores momentos que puede pasar una persona en el ministerio pastoral es tener que llegar a disciplinar. No quiero. Es muy doloroso disciplinar, corregir. Pero la Biblia enseña que hay que hacerlo, ¿sí? Así que no rehuses corregir a tu hijo. ¿Por qué? Bueno, da la razón. Y es una razón muy poderosa. Porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Verdad? Yo entiendo que hay abusos de los cuales muchos han dicho, no, vara no, porque hay personas que han abusado de esto. Eso vamos a hablar en un momento, en la semana que viene. Del abuso de todo esto. Que eso sí, estamos en contra de los abusos, ¿sí? Tampoco tiene que ser un palo de escoba, una varilla. Sencillamente, que como todavía a los 2 años todavía no entiende explicaciones, ese pequeño dolor en las nalgas le hace, opa, es no esto, es no, ¿verdad? No rehuses corregir, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Está hablando en 2 sentidos, entiendo yo el Salomón en este proverbio, de las consecuencias de muertes prematuras. Voy a hablar humanamente, ¿sí? Yo sé que los teólogos pueden decir, no, hablamos de muertes prematuras de personas que por desobediencia a sus padres han sido entregados a distintos vicios y mueren jóvenes. Ese es el lado humano de que Proverbios lo habla, no sea que mueras antes de tiempo. Y habla de las consecuencias que arrastran las personas que en desobediencia a sus padres se han entregado a diferentes vicios, pero si tú lo castigas con vara podrás librar del Seol. Pero también obviamente habla de la muerte eterna y habla del infierno. ¿Sí? Al primero que daña, queridos hermanos, el pecado es a su propio hijo. El pecado daña a su propio hijo. Usted tiene que entender eso, que su hijo tiene algo dentro que lo va a dañar,
que hablando humanamente es una grave enfermedad, es como un cáncer que está empezando a consumir todos sus órganos. Eso hablando humanamente, de manera alegórica acerca del pecado. Está dentro de él y lo está consumiendo, está impregnando cada una de las áreas de su ser, sus pensamientos, sus emociones, su voluntad está impregnado con el pecado. Si usted no pone límite a eso, va a terminar en realidad cauterizando su conciencia, cauterizando su voluntad y sus emociones. Y ahí no hay límite para la maldad. Y luego va a contaminar su entorno, va a ser un peligro para su entorno. Por lo cual, es tan serio el pecado que usted no debería dudar, papá y mamá, de la disciplina, por el peligro que esto conlleva. Si los padres pudiesen visualizar las dramáticas consecuencias del pecado de los hijos en su vida adulta, serían más diligentes en corregirlos a tiempo. Si usted le podría mostrar la película de esas actitudes y conductas que su hijo va a cultivar y cómo se van a desarrollar a largo plazo, usted pudiese ver en una máquina del tiempo hasta dónde va a llegar su hijo o su hija. Si usted no lo corrige cuando son pequeños, usted diría, wow, no quiero que llegue a eso. Es más, no hace falta que tengamos una máquina del tiempo. Usted puede ir a los ejemplos, que lo vamos a ver la semana que viene, de por ejemplo los hijos de David. Usted puede ver en los hijos de David qué pasa cuando no se corrige a un hijo, cuando se lo consiente, cuando se lo deja sin disciplina. Usted ya tiene ahí un panorama de a dónde podría llegar su hijo. Si usted prestase atención a las consecuencias que se muestran en la Escritura de la falta de disciplina en los hijos, usted sería más diligente, en verdad. Porque usted, si ama a su hijo, no va a querer que llegue a eso. ¿Cómo hago? Lo disciplino. Lo disciplino. Y lo haría con diligencia y con amor, obviamente, para evitarles esas dramáticas consecuencias. Proverbios 29, 15 y 17 dice así: la vara y la reprensión dan sabiduría. Me acuerdo que una mamá, cuando yo era más joven, decía que le decía a los hijos: ¿querés sabiduría? No, mamá. La vara y la corrección dan sabiduría. ¿Sí? Vamos a decir al final por qué da sabiduría. Al final vamos a hablar de por qué da sabiduría, la corrección. Pero el niño consentido avergonzará a tiempo futuro. Avergonzará a su madre. ¿Sabe qué es una de las cosas tristes que pasa con los papás que empiezan su vida cristiana en la iglesia con hijos? No hacen caso a lo que la Biblia enseña. Uno que ha pasado mucho tiempo en la iglesia, uno puede ver ese proceso y ver la vergüenza en el rostro de los padres de qué es mi hijo, qué es mi hija ahora. Y hasta no quiere ni hablar, no quiere que la gente se entere porque le causa vergüenza a dónde han llegado sus hijos. Porque no se lo corrigió a tiempo. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Y también he visto eso. Papás que pueden gozar, mamás que pueden gozar de ver a sus hijos en realidad, darles una vejez alegre, de ver que el fruto de toda esa corrección, y ahora ver a sus hijos que se levantan y los llaman bienaventurados. Y dice, gracias por haberme corregido. Y los ven con un final muy diferente que aquellos que no fueron disciplinados. Y dará alegría a tu alma. Si corriges a tiempo, no tendrás que lamentar cuando sean grandes. Tendrás descanso y alegría en tu alma, querido papá y mamá. Si los padres pudiesen visualizar hasta dónde puede crecer el pecado que se consiente en la infancia, serían más serios en disciplinarlos a temprana edad. Proverbios 19, 18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Así como hay una edad para criar hijos, también hay una edad para disciplinarlos. Y vamos a decir la semana que viene que hay una edad para disciplinar con vara y hay una edad donde ya la vara no sirve. Hay que hacer otra disciplina, ¿sí? Otro tipo de disciplina. Así que castígalo mientras hay esperanza. ¿Esperanza de qué? De que la disciplina tenga efecto. Y también me ha pasado, queridos hermanos, ver papás en el transcurrir de la vida cristiana en diferentes iglesias que de repente se dan cuenta cuando su hijo tiene 12, 13, 14 años de que no hicimos nada cuando tenía 5 y quieren empezar a usar la vara cuando tiene 14 o 15. No se puede volver para atrás. Lo que uno tiene que en ese momento empezar a hacer lo que en ese momento se puede hacer. Lo que pasó, ya pasó. Hay cosas que no se pueden recuperar. Y esto es verdad, hay cosas que no se pueden recuperar. No se puede volver el tiempo atrás. No tiene 5 años, no tiene 3 años para que la vara tenga efecto. Hay que hacer otra cosa ahí. Pero queridos hermanos,
castiga mientras hay esperanza. Haga lo que tiene que hacer, la disciplina que tiene que ejercer en cada etapa de los hijos. Mas no se apresure tu alma a destruirlo, vamos a hablar al final también sobre esa expresión allí. ¿Cómo se evita el incendio de un gran bosque? Bueno, apagando debidamente un pequeño fuego. ¿No escuchamos eso en las noticias? Ahora creo que había incendios en Córdoba. Y uno ve, wow, es tremendo. Hay que estar ahí, ver las llamas, cómo van consumiendo y después ver todo el bosque, ver las cenizas nada más. Es tremendo, el panorama es devastador. Y cuando escuchamos que los bomberos van investigando, dicen, ¿dónde empezó esto? Acá, se olvidaron de apagar el fueguito del asado. Es tremendo. Tanta negligencia. Era un simple fueguito, pero devastó todo. ¿Cómo se logra en verdad no llegar a ver grandes consecuencias de una vida devastada por el pecado? Comience con las cosas pequeñas con su hijo. Los papás suelen reírse en el mundo de cosas pequeñas de sus hijos. Lo ven al pecado como un chiste, como una gracia. Y ven cosas pequeñas en sus hijos, desobediencias, actitudes. ¿No? ¿Cuántos papás se ríen de que, le tira la comida? Mirá, qué bravo que me salió. No se ría, eso es rebeldía. Eso es el pecado que está aflorando en el corazón de su hijo. Y si usted no corrige esas actitudes, después se volverá un insolente cuando sea más grande, o una insolente cuando sea más grande. O respuestas a sus padres, que los padres consienten y no corrigen a tiempo. ¿Por qué? ¿Quién sos vos? Y no lo corrigen y le dejan, y después se ve una persona que le contesta hacia todo, le contesta mal. Claro, después su vida es un gran bosque que termina incendiado por todas esas malas actitudes, malas respuestas que tienen. ¿Por qué? No se corrigieron a tiempo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Apaga los pequeños fuegos del pecado que se ven a temprana edad en la vida de tu hijo. ¿Sí? Evita un gran incendio en su vida. Si amas a tus hijos, los protegerás del peor mal que existe en el universo, el pecado de su propio corazón. Yo sé que un gran problema teológico de los padres es que no ven el pecado como Dios los ve. Por eso no lo corrigen, porque no ven el pecado como Dios los ve. Una de las grandes críticas que los pastores recibimos cuando ejercemos disciplina en la iglesia, es muy exagerado, pastor. Pero sabe que cuando el pastor corrige algo, ve un panorama más amplio que el resto de la iglesia ve. El pastor ve cómo esa actitud de este creyente o de aquel va a afectar a toda la iglesia y cómo afecta eso al testimonio de Cristo y qué efecto tiene en la congregación eso y qué efecto tiene en la adoración y cómo afecta el ánimo y cómo entristece al espíritu. El panorama del pastor es mucho más amplio y por eso el pastor a veces parece exagerado corrigiendo algunas cosas que parecen mínimas. Lo que no quiero es que se produzca un gran incendio en la iglesia. Corregirlo a tiempo. Si amas a tus hijos, los protegerás del peor mal que existe en el universo, el pecado de su propio corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No minimices la gravedad y seriedad del pecado. No bromees con tus hijos sobre aquello por lo cual Dios envió a su Hijo a morir en la cruz. Cuando tú entiendes la gravedad del pecado, entiendes que Dios envió a su Hijo para que ese problema sea solucionado en la vida humana, tú entiendes, esto es grave. Si Dios para corregir esto, para solucionar esto, tuvo que enviar a su Hijo a morir, esto es grave. Y tú lo entenderías así cuando tratas con tus hijos. No es un chiste el pecado en la vida de tus hijos. Es algo que hay que corregirlo. Es algo serio en la vida de tus hijos. La disciplina correctiva, queridos hermanos, no es solo un acto de amor, sino también, en segundo lugar, la disciplina correctiva es una afirmación de los roles en el hogar. Noten lo que dice el versículo 7 allí en el texto. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Esa palabra soportar, que no la vamos a ver hoy, pero es porque vamos a hablar la semana que viene de la actitud de los hijos ante la disciplina, que es algo que también los padres tienen que trabajar, cómo los hijos reciben la disciplina. Si soportar es la palabra que aparece en Santiago para paciencia, y esto es upomemo, colocarse debajo, y es dócilmente colocarse debajo de la disciplina, ¿no? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel? Que el padre no disciplina, como diciendo, esto es más natural que debe pasar entre padres e hijos, que el padre lo discipline. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces no sois hijos, sino bastardos, hijo ilegítimo. En este contexto no sos creyente. Y por eso Mateo 18, hago un pequeño paréntesis, Mateo 18 dice que una persona que no recibe la disciplina de la iglesia debe ser considerado como un no creyente.
Porque lo más natural es que un creyente reciba la disciplina. Pero si no la recibe, debes considerarlo como gentil y publicano, que en esa expresión de Mateo 18 no es creyente. Eso pasó en 1 Corintios capítulo 5, cuando Pablo le dice acerca de ese joven que estaba teniendo una relación ilícita con su madrastra, le dice, saquen a ese perverso de entre vosotros y entréguenlo a que sea este mundo. ¿Por qué? Porque por lo que está haciendo y no reacciona, estamos hablando de un incrédulo, por más que él diga que es creyente. Hasta ese punto se llega allí, ¿sí? Bueno, el énfasis del texto allí obviamente es decir que cuando el padre ejerce disciplina y el hijo la recibe dócilmente, esto pone en orden los roles en el hogar. El papá es el que debe disciplinar, los hijos son los que reciben disciplina, pone en orden los roles en el hogar. Los hijos no disciplinan a los padres. No sucede eso, porque los roles no funcionan así, Dios no los estableció de esa manera, ¿sí? Dios os trata como a hijos, ¿sí? Porque si se os deja sin disciplina, sois bastardos y no hijos, ¿sí? La disciplina, queridos hermanos, es una de las maneras en que el padre afirma su rol de autoridad en el hogar. Usted afirma su rol de autoridad en el hogar cuando ejerce disciplina, ¿sí? Y a la vez, cuando hace eso, que afirma su rol de autoridad en el hogar, usted está fortaleciendo la relación con sus hijos. Al contrario de lo que se piensa en el mundo, o de lo que algunos padres piensan, no lo voy a disciplinar porque no me va a querer. No, mire, créame lo que le voy a decir. La Biblia lo enseña. Cuando usted ejerce disciplina sana con su hijo en amor, usted fortalece el vínculo con sus hijos. Usted fortalece el vínculo con sus hijos. Lo puedo decir como pastor de aquellas personas que me ha tocado disciplinar, que son creyentes, que al principio se han sentido muy tristes y se humillan y todo lo demás, pero después me puedo sentar con ellos y hablar de esos momentos y veo que el vínculo se ha hecho mucho más fuerte con esos creyentes. Porque con el tiempo ellos han visto, este pastor se preocupó por mí. No me dejó cultivar esta mala actitud, no dejó que... Y con el tiempo me di cuenta que se fortalece el vínculo con esos creyentes. Los padres no tengan miedo de disciplinar sanamente y en amor, porque con eso van a fortalecer el vínculo con sus hijos. Todo lo contrario sucede si no lo hacen, en verdad. Usted está creando una separación con sus hijos cuando usted no los disciplina. Y créanme que es así. No voy a abundar en ejemplos ahora porque me voy a ir por las ramas. Pero solamente voy a citar a aquel joven mexicano al que le fueron a hacer una entrevista, que estaba en la cárcel ya, condenado a muerte estaba. Y en la entrevista que le hicieron a ese joven, que había cometido un montón de delitos siendo joven, él le echaba la culpa a su mamá, con la cual no quería hablar. ¿Y saben de qué la culpaba? No haberlo disciplinado. Es terrible. Y les voy a decir, como ustedes ya saben seguramente, lo saben muy bien, que los hijos inconscientemente piden ser disciplinados. Porque cuando los padres disciplinan, ellos saben que sus padres están preocupados por ellos. Pero inconscientemente lo piden ser disciplinados. Piden ser amados en realidad, y eso es una manera de amar, ¿sí? Así que es una de las maneras en que el padre afirma su rol de autoridad y a la vez fortalece la relación con sus hijos. En el diseño de Dios, queridos hermanos, el vínculo entre padres e hijos se establece desde la autoridad ejercida en amor. ¿Sí? Hubo una época en los 80, se fortaleció la idea en los 90 y en los 2000 ya se hizo popular, donde el padre ya no es el padre, la autoridad en el hogar, sino es el amigo del hijo. Y esa idea fue muy linda, parecía, pero muy perniciosa porque desarmaba los roles en el hogar. Está bien que los padres tengan una actitud amigable, pero no pueden ser nunca los amigos de los hijos. No pueden serlo. Pueden ser amigables, que es otra cosa, pero no pueden ser los amigos. ¿Por qué? Porque tú representas algo que tu hijo no puede representar. Tú representas la autoridad de Dios ante tu hijo. Y eso te pone en una posición en la que no podés ser amigo de tus hijos, pero sí amigable. En el diseño de Dios, el vínculo entre padres e hijos se establece desde la autoridad ejercida en amor, ¿sí? Autoridad en amor y sujeción respetuosa garantizan una sana relación en el hogar. Autoridad en amor y sujeción respetuosa garantizan una sana relación en el hogar.
No voy a abundar en ese punto. Lo he enseñado creo que alguna vez, hace algunos años atrás, sobre el hecho de la importancia de que la relación entre padres e hijos se establece desde el primer puente, es la autoridad. El puente, el segundo puente que se extiende es el amor, van juntos, ¿sí? Se construyen juntos. Pero usted no puede tener una relación de amor sin autoridad con sus hijos. Eso, hay una falencia en eso. Tiene relación de autoridad con amor, las dos cosas van juntas. Lo enseñé hace 2 años, creo que, hablando aquí sobre ese asunto. Es ahí donde se garantiza la sana relación entre padres e hijos. Un padre que no disciplina estropea la imagen que los hijos necesitan para crecer sanos. Si usted no asume su posición de autoridad, ejerciendo, entre otras cosas, la disciplina, usted no le está dando una imagen distorsionada de lo que significa un papá en el hogar, si usted no lo hace. Él está adquiriendo una idea distorsionada de aquello que significa un papá según la Escritura. Los hijos necesitan que la figura de autoridad que no solo provee para sus necesidades y les muestra cariño, sino también que los corrige. Ellos necesitan aprender que la figura de autoridad en el hogar es quien me corrige también, aparte de proveerme, aparte de mostrarme cariño, aparte de cuidarme, es alguien que me corrige. Esa imagen deben construirla bien en la mente de sus hijos. Ahora voy a explicar en un momento por qué. Los hijos necesitan ver y sentir el amor de sus padres a través de la corrección, y eso los ayuda a crecer de una manera sana. Al contrario de lo que generalmente se piensa, la corrección fortalece el amor entre padres e hijos. Dios ha colocado a los padres en el rol de líderes a fin de enseñar a los hijos un concepto correcto de la autoridad. Esta es la principal enseñanza con la cual sus hijos deben salir de sus hogares, papás. Ellos deben salir de sus hogares con una idea acertada y correcta bíblica de lo que es la autoridad. ¿Por qué? Porque la relación con Dios se establece desde la autoridad de Dios. Y vamos a mirar algunos argumentos. ¿Qué es la autoridad? ¿Qué es la autoridad? Bueno, es un derecho para tomar decisiones de manera libre y soberana. Eso es autoridad. Tomo decisiones libremente, sin que nadie me ponga restricciones, y de una manera soberana, como yo quiero. Esa es la idea de autoridad, ¿sí? Y por ser creador de todas las cosas, Dios es el único que tiene ese derecho de ejercer autoridad. O sea, no hay ninguna persona, ningún ser creado en el universo que tenga autoridad. El único que tiene autoridad es Dios, nadie más tiene. No, nadie más tiene autoridad, ¿sí? Dios lo tiene. ¿Por qué solo Dios tiene autoridad? O sea, solo Dios tiene esa libertad y esa virtud soberana de poder decidir como Él quiere sin que nadie pueda objetarle nada. ¿Por qué? Bueno, porque Él es el autor. ¿Sí? De ahí viene la palabra autoridad, de la palabra autor. ¿Han escuchado del derecho de autor? Esa pieza musical la creé yo. Ni se te ocurra hacerle algo sin pedirme permiso. Yo soy el autor, yo tengo derecho a hacer con esa pieza musical lo que yo quiero. No tenés derecho vos porque eso es mía, soy el autor. Y de ahí viene la idea de autoridad, ¿sí? Así que la autoridad existe porque existe un creador. Alguien que crea cosas. Como las creó, es el autor, es el único que tiene derecho a tener autoridad sobre eso que creó. Y hay uno solo que es creador, ¿verdad? Todos los demás somos criaturas, no somos creadores. Entonces, porque somos criaturas, no tenemos autoridad. Y Dios es el único que tiene autoridad. Nadie más, absolutamente nadie más. ¿Sí? Por ser el único creador, no existe autoridad fuera de Dios y nadie más la tiene fuera de Él, ¿verdad? Entonces, la autoridad que tienen los padres no es suya. Usted, papá, y usted, mamá, acompañando a su esposo, ustedes tienen una autoridad, pero que no es suya. Es una autoridad delegada. Se la ha prestado Dios esa autoridad a usted por un momento, pero no es suya. No es suya la autoridad. La autoridad que me ha tocado a mí administrar como pastor en esta iglesia no es mía. Me ha prestado Dios autoridad para poder llevar adelante el ministerio en esta iglesia como Él la llevaría si Él estuviese en mi lugar. Qué desafío, ¿verdad? Porque ya sé que Dios conoce mis limitaciones, pero al yo estar ocupando el lugar de Dios aquí en el sentido, no soy Dios, sino en el sentido de administrar su autoridad, yo tengo que hacer lo posible para guiar la iglesia como si Dios la estuviese guiando, si Él estuviese presente aquí. Lo mismo con ustedes, papás. Lo mismo sucede con ustedes.
Ustedes administran delante de sus hijos algo que no es suyo, sino algo que es de Dios, la autoridad de Dios. Y deben administrarla en el hogar, haciendo con sus hijos, escuche esto, si usted se olvida de todo lo demás, acuérdese de esto, haciendo con sus hijos en el hogar lo que Dios haría en lugar de ustedes. ¿Qué haría Dios con sus hijos en el lugar de ustedes? Bueno, eso es ejercer autoridad en el hogar. Hacer lo que Dios haría en su casa con sus hijos, lo que Dios haría si Él estuviese ahí de cuerpo presente y no ustedes. Pero Él no lo está. ¿Y qué ha dejado? Papá y mamá. Para que papá y mamá, principalmente papá, dirija el hogar como si Dios lo estuviese dirigiendo. Eso es administrar autoridad. ¡Wow! No lo sabía, pastor. Ahora sabe y se va a ir más preocupado de esta predicación. Ahora sabe que usted está administrando algo que no es suyo y lo debería administrar como Dios lo administraría. Y usted dice, ¿cómo sé cómo Dios lo administraría? Aquí está. No nos ha dejado a nuestro libre albedrío. ¿Qué haría Dios? Acá está lo que Dios haría en su hogar si Él estaría de cuerpo presente. Aquí está. Por eso es tan importante que le digo, papá, lea su Biblia, lea su Biblia, lea su Biblia y estúdiela. Los padres, perdón, representan a Dios en su autoridad. ¿Sí? No son Dios, papá y mamá. Representan a Dios en su autoridad. Los hijos deben saber desde temprana edad qué lugar ocupan sus padres y qué lugar ocupan ellos. Y eso es porque no pueden ser amigos de sus hijos. Porque usted ocupa un lugar, un rol. Como humanos son iguales, ¿eh? Como humanos son iguales porque tienen la misma naturaleza humana y son creados con la misma dignidad delante de Dios. No es que por tener un rol de autoridad usted es más que su hijo, no. Usted es igual que su hijo en naturaleza. Y en dignidad como persona es igual, no es mejor. Pero usted en su rol de autoridad está en una posición de responsabilidad que su hijo no está. Y eso los hace diferentes, ¿sí? Los hijos deben saber desde temprana edad qué lugar ocupan sus padres y qué lugar ocupan ellos, ¿sí? La disciplina, queridos hermanos, afirma estos roles en el hogar y coloca a los hijos en la mejor posición ante Dios. Cuando los padres no ejercen disciplina, están rehusando asumir su responsabilidad de representar la autoridad de Dios delante de los hijos y los coloca a ellos en una posición peligrosa, sus hijos, delante de Dios. Porque la rebelión contra la autoridad de Dios lo que hizo fue echar del cielo a uno de los mejores ángeles, si no el mayor que fue creado. Porque Satanás, cuando se rebeló contra Dios, ¿contra qué se rebeló? Contra el trono de Dios. Dijo, allá donde Dios tiene su trono, lo corremos y pongo el mío ahí. Él se rebeló contra la autoridad de Dios, contra el trono de Dios. Desde aquel momento hay una lucha por el trono, hermanos. La lucha de Satanás contra Dios es por el trono. ¿Quién va a mandar? Es la idea. Y hay una lucha por el trono de nuestro corazón todo el tiempo. No quiero que Dios me mande, yo quiero mandar. Y los hijos van a rebelarse contra esa autoridad de Dios que dice, yo voy a dirigir tu vida. Los hijos que van a decir, no, yo quiero dirigirla como yo quiero. Esa lucha la van a tener ustedes, papás, al administrar la autoridad de Dios sobre la vida de sus hijos. Ellos deben aprender, deben saber qué es lo que usted está administrando y ellos saben qué lugar tienen en virtud de esa autoridad, cuál es el lugar que les ocupa mientras estén bajo su techo. Y cuando los padres rehúsan justamente eso, corregir a sus hijos como parte del ejercicio de autoridad, están colocando, a veces inconscientemente, a sus hijos en una posición peligrosa. Los padres, a veces sin darse cuenta, son responsables de lo que les toca a los hijos en la vida, porque ustedes mismos, al no hacerse cargo de esa autoridad, asumir esa posición, los están dejando a su propia voluntad y a su propio pecado. Son responsables en eso. Cuando los hijos resisten a la disciplina, se oponen a la autoridad de Dios y los coloca, eso los coloca en una posición de condenación. ¿Dónde dice esto? Romanos capítulo 13. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone. Ustedes, hijos, deben saber que cuando ustedes se oponen a la autoridad de sus padres,
se están oponiendo a Dios en realidad. Y voy a ampliar esto. Ustedes, esposas, cuando se oponen a la autoridad que Dios le dio a sus esposos, se están oponiendo a la autoridad de Dios. Ustedes, iglesia, cuando se oponen a la autoridad que Dios le ha dado al pastor a ministrar, se están oponiendo a Dios. Cuando ustedes se oponen a la autoridad que Dios le dio a un presidente en un estado, ustedes no se oponen al presidente, se oponen a Dios. Cuando ustedes, alumnos, se oponen a la autoridad que tiene un maestro en una clase, no se oponen al maestro, se oponen a la autoridad de Dios que le ha dado a ese maestro a administrar. Y oponerse a la autoridad de Dios es colocarse en un lugar de condenación. ¿Quiere usted que su hijo esté en un lugar de condenación? Usted, si haga una encuesta, te dirá, no, grande, no. Entonces enséñele cómo sujetarse a esa autoridad y a no rebelarse contra eso. Y usted lo va a poner en el mejor lugar que puede estar un hijo, que es en sumisión a la autoridad de Dios. No hay mejor lugar para una persona que estar humillado ante el trono de Dios. De esa manera cambia, ¿no? La perspectiva de la disciplina, ¿no? Ahí cambia completamente. Ahora, queridos hermanos, aclaramos que la Biblia condena el abuso de la autoridad y los hijos no están obligados a obedecer ni a someterse ante aquella persona que usa su rol para abusar de ellos y obligarlos a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Y lo debemos aclarar porque hay hijos que han tenido la circunstancia en su vida de haber vivido en un lugar de padres abusivos, y hablando no solo de violencia física, sino hablando de abuso sexual, hablando de incitar a los hijos a drogarse. Bueno, ahí ya no están bajo la indicación de sujetarse. Me ha tocado ver hijos que han tenido que salirse de drogar y irse a vivir con otra familia, porque era insostenible estar en un lugar donde las personas vivían drogándose, donde ya no había conciencia de lo que estaban haciendo. Obviamente no hay razón para sujetarse. La Biblia no los pone a ustedes contra la espada y la pared en situaciones semejantes, ¿no? Así que hacemos esa salvedad. Pero la Biblia tiene claras restricciones sobre este uso de la disciplina, ¿verdad? Ningún padre tiene autoridad absoluta, solo Dios la tiene. Efesios 6:4 dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿no? Colosenses 3:21 dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y vamos a hablar la parte práctica sobre esto la semana que viene, ¿sí? Para tratar de buscar un equilibrio entre una cosa y la otra, porque yo sé que para los papás es el gran dilema, ¿no? Y tampoco voy a tener la respuesta definitiva sobre el asunto, pero sí algunos consejos que vamos a ver. Proverbios 18:19, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, más no se apresure tu alma para destruirlo. Hay restricciones que hay que tener cuidado debido a la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros los creyentes. Cuando los hijos se someten a la autoridad de sus padres y reciben la disciplina de manera dócil, ellos se colocan en el mejor lugar que puede estar una persona bajo la voluntad de Dios. Los hijos preguntan, ¿no? Los jóvenes, pastor, quiero saber la voluntad de Dios porque yo quiero una cosa y mis padres me dijeron otra. Muy simple para vos. 2 más 2 es 4 aquí. Hacé lo que dicen tus padres. A menos que te estén mandando a robar, hacé lo que te dijeron ellos. Ahí vas a estar bajo la voluntad de Dios, porque mientras vos estés, querido joven y querido niño, mientras vos estés bajo la tutela de tus padres, tenés que hacer lo que ellos te dicen. Pastor, yo pensé que usted tenía más conocimiento que mis padres y seguramente usted tiene... No importa, yo no soy tu autoridad, no soy tu papá, en tu hogar. Solamente tengo autoridad en la iglesia, pero en tu hogar, haz lo que papá y mamá te dicen. Y yo te voy a asegurar esto, querido hijo y querido joven. Vas a estar en la voluntad de Dios. Y eso te debe dar completa tranquilidad a vos. ¿Cuántos hijos han visto sus vidas fracasadas porque han huido de sus hogares, porque no soportaban someterse a sus padres? Y han visto sus vidas destruidas completamente. No hay bendición para ningún hijo que escapa de la autoridad de sus padres. No hay bendición para ningún hijo que se escapa de la autoridad de sus padres. No la hay. La Biblia, queridos hermanos, debido a su pecado, debido a su pecado, van a luchar de diferentes maneras contra esa autoridad. Esos hijos van a desafiar queriendo que su voluntad prevalezca sobre la voluntad de los padres.
Van a desafiar probando hasta dónde pueden llegar. ¿Le ha pasado eso, papá? ¿Hasta dónde? ¿No? ¿Hasta dónde insisten? Y hay hijos que son insistidores, ¿no? Hay hijos que son hasta cansadores. Dale, 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 ¿no? Hay hijos cansadores. Hay otros que son más pasivos y bueno, y se van con la cola entre las piernas y ya está, frustrados. Pero hay otros que son insistidores. Van a estar desafiando hasta que, a ver si logro hacer que hagan lo que yo quiero. La pulseada entre hijos y padres es quién gana. Lo que yo quiero, lo que papá y mamá quieren. Lo que yo quiero va a ser así constantemente la pulseada. En todas las cosas va a ser así. En todas las cosas va a ser así. Y a veces ese desafío será feroz, con enojo, con ira, con agresión. Y otras veces será sutil, disfrazado de autoconmiseración, ¿no? Llorando. A ver si llorando, ya que no puedo con ira, llorando puedo lograr que al final hagan lo que yo quiero, ¿sí? Bueno, van a desafiar siempre. Los padres sabios le estarán dando una gran lección de vida si no permiten que ellos ganen la pulseada cuando se trata de autoridad. Es más, al principio usted hará ejercicios que parecerán innecesarios en sí, pero usted los estará ejercitando para que ellos respondan a su voz, para que aprendan cómo responder a la autoridad. Y serán ejercicios muy sencillos, de cosas que parecerán intrascendentes, pero usted hará ejercicios para que ellos se acostumbren a responder a su voz, ¿sí? Te dije que lavara los platos. ¿Cuándo le dijiste? Lo hago un ratito. No, es ahora. Y quizá no hay ninguna urgencia porque no se quema la casa porque no lavó los platos. Pero sí hay un ejercicio ahí para que ellos aprendan a responder a su voz, porque así es como deben responder a la voz de Dios, ¿verdad? Imagínense si está Dios ahí pidiéndole a sus hijos de manera personal que lave los platos. No, hijos, jóvenes, ¿qué harían ustedes si en lugar de estar su papá y su mamá estaría Dios ahí pidiéndole a ustedes laven los platos? ¿Qué haría usted? ¿Le diría a Dios, lo lavo después? ¿Lo diría enseguida? Ahí tiene un argumento, papá. Los padres necesitan tener presente que está en juego, que está en juego cada vez que los hijos presionan para que su voluntad prevalezca y se haga como ellos quieren. Los padres necesitan recordar que administran la autoridad de Dios. Y en último lugar, lo que vemos en este pasaje es que la disciplina es un medio santificador. Y aunque breve este punto, no es menos importante. Versículo 11 dice: en verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fruto apacible de justicia, me encanta eso. La disciplina no solo pone un freno al pecado, también produce santificación en los creyentes. Moldea el carácter de los hijos, moldea el carácter del creyente la disciplina de Dios. ¿En qué manera? Nos vuelve dóciles. La disciplina nos vuelve dóciles. Cada vez que Dios nos disciplina a nosotros, hermanos, los que somos creyentes ya lo hemos experimentado eso. Yo me puedo acordar del Gustavo, de los 18 y los 24 años especialmente, y yo lo miro y digo, no me reconozco de lo pillo que era con el Señor, de lo rebelde que era con el Señor, ¿verdad? Pero también me acuerdo de lo que Dios usó para moldear ese carácter arrogante de ese Gustavo. Y todavía te queda ahí ese Gustavo un poquito, pero el Señor cada tanto usa la vara. Pero yo me puedo acordar y puedo decir, mira vos qué bueno que fue para mantenerme los humos abajo. Y cada tanto lo hace el Señor. Cada vez que ese Gustavo viejo quiere salir, pum, 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 un tironcito de orejas otra vez que humilla para mantenernos dóciles. Porque es el mejor lugar que podemos estar ante el Señor, la mejor posición, estando dóciles delante de Él. Pero eso pasa después. Después. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Pero después da fruto apacible de justicia. Los papás quisieran que esto pase inmediatamente o al otro día. Pero esto es después, ¿verdad? Da fruto apacible de justicia. Los hijos aprenderán la gran virtud, y esta es la enseñanza principal que creo que produce la disciplina. Quizá ustedes, papás, pueden añadir algo más, pero yo creo que esta es la enseñanza principal que produce el efecto principal de la disciplina. Los hijos aprenden la gran virtud de saber recibir una corrección.
y es una gran virtud saber recibir una corrección. Los pastores, los jefes de un trabajo en una empresa, los maestros en la escuela, y añada cualquier otra cosa, tienen que sufrir y lidiar con personas que no saben recibir una corrección. No son enseñables las personas que no saben recibir una corrección. ¿Y dónde empieza todo eso? Acá. No han sido disciplinados y no saben cómo recibir una corrección. Los hijos lucharán contra la disciplina, pero con el tiempo aprenderán a reaccionar apropiadamente ante esa disciplina, como dice el texto allí, no menospreciar y no desalentarse. Los hijos que no están adiestrados en la corrección se ofenden fácilmente, se enojan, se desalientan, renuncian, abandonan. Como aquel joven que mencionaba la semana pasada, a quien tuve la intención de corregirle una pieza musical que sabía que no estaba sonando bien, y me miró sonriente, bajó la tapa y se fue. Una cosa muy simple, pero está claro que no estaba acostumbrado a recibir una corrección esa persona. Y nosotros lidiamos todo el tiempo con personas que no están dispuestas a recibir una corrección. Decirle, esto no está bien lo que estás haciendo. Y hay personas que se ofenden, que lo toman como el drama del mundo, otros que se ponen a llorar de vergüenza y de humillación porque no soportan que alguien les diga, hiciste esto mal. Y esas personas no son útiles, hermanos. No son útiles en ningún lugar. En ningún lugar pueden ser útiles, y mucho menos en la iglesia. Porque en la iglesia, todo el tiempo, tenemos que estar ajustando. Yo lo llamo, cuando hablo con algunos, cada tanto en la iglesia hay que ajustar las tuercas una vez más. Y el pastor desde el púlpito tiene que decir cosas que ya dijo hace 2 o 3 años, porque las tuercas, como las del coche, se van desajustando. Entonces hay que agarrar la llave y ajustar un poquitito más las cosas. Correcciones que hay que ir haciendo. Y si no hay un corazón adiestrado a recibir la disciplina, la corrección, esa persona no crece. No hay esperanza de crecimiento para una persona que no está dispuesta a recibir una corrección. ¿Y cuántas personas se van de la iglesia porque han recibido una corrección del pastor y no la soportan? Y es mejor irse a otro lugar donde no me corrigen. Están más cómodos, sí, pero no crecen. Su orgullo y su egoísmo están intactos y son fácilmente ofendidos por cualquier corrección. Por eso se ofenden cuando son grandes por cualquier corrección, porque el orgullo y el egoísmo están intactos, están nuevitos, no tienen ningún desgaste, nunca han sido humillados. Y nuestro orgullo necesita ser humillado para recibir una corrección. Y como nunca fue humillado en su casa por sus padres por una corrección, está intacto. Entonces no se lo puede tocar, no se le puede decir tal cosa a la otra, porque está intacto, enseguida reacciona con orgullo y con egoísmo. Y en especial los predispone muy mal para servir en una iglesia. No es posible dar un servicio a alguien que fácilmente es herido por una corrección. Como pastor es una de las cosas que observo, hermanos. No observo solo habilidad, no observo solo disposición al servicio, sino cómo reacciona a una indicación de corrección. Si no puede reaccionar bien a una indicación, es muy difícil que pueda trabajar en una iglesia. Porque todo el tiempo el crecimiento significa ir corrigiendo cosas. La disciplina, queridos hermanos, prepara un carácter humilde y enseñable. Salmo 141:5 dice que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Esa es la actitud que forma la disciplina en el corazón de los hijos. La disciplina exige de los padres una gran destreza, discernimiento y un carácter piadoso para saber por qué, cuándo y cómo utilizar la disciplina a fin de bendecir la vida de los hijos. Sé muy bien, papá, que ustedes tienen una gran tarea. Es muy grande, es desgastante, pero lo vale. Lo vale. La vida de sus hijos vale que usted se entregue en cuerpo y alma y se desgaste completamente en todo esto para bendecir. Y cuando usted vea a sus hijos grandes, usted pueda sonreír en su corazón. Amado Dios, pedimos tu gracia. Pedimos tu gracia, Señor, sobre tu palabra. El desafío es enorme para los papás. Y que pedimos, Padre, que tú los animes de saber que tienen en tu gracia la fortaleza y la capacidad suficiente para llevar adelante una tarea tan
tan desafiante. Y oro por los hijos, jóvenes y niños en esta iglesia, que son aquellos que están en esta etapa de recibir disciplina. Darles un corazón sensible a lo que han escuchado, para que puedan cambiar su actitud ante sus padres, puedan entender que ellos están buscando su bien y que esto los prepara mucho mejor para una relación plena contigo. Así que pedimos tu bendición en nombre de Jesús.